Ya comienza el programa que da color a tu vida, un espacio donde compartiremos contigo la alegría del encuentro con el Señor. Con ustedes, Caminando de Colores. Bravísimo, bravísimo. Buenas noches. Estamos de colores en este viernes como cada semana. Qué bueno que están con nosotros. Esta cabina está llena de gente linda que nos visita esta noche también porque tenemos un tema maravilloso. Pero antes tenemos también unos saludos especiales. Claro que sí. Vamos primero a recordar que el programa Caminando de Colores es un programa del movimiento de Cursillo de Cristiandad hecho con mucho cariño para todo el pueblo de Dios. Y le damos la bienvenida no solamente a ustedes, sino vamos a saludar a nuestros hermanos que están aquí. Kim de la Anga, ¿cómo tú estás? Buenas noches. Yo feliz esta noche. Buenas noches, hermanos Ray, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. La verdad que esperamos que nuestros hermanos que nos escuchan puedan en el día de hoy disfrutar del tema que tenemos. Vamos a hablar sobre lo que es la liturgia. La liturgia pretende recordar la historia de la salvación, es decir, revivir todo el esfuerzo que Dios continuamente ha hecho y está haciendo para salvar a los hombres. Así que no pierda la sintonía, tenemos sorpresa para ustedes. Así mismo es, Jerry, es que también debemos tomar en cuenta que lo más importante, mis hermanos, durante la liturgia es tomar conciencia de que lo que escuchamos es realmente la palabra de Dios. Una palabra que no fue solo inspirada y escrita por hombres hace siglos, sino que vuelve hoy a dirigirse a cada uno de nosotros. Como digo yo, Kim, que la palabra de Dios nos habla hoy. Así es, y tal como tú indicas, para hablar de un tema tan importante como la liturgia, tenemos un invitado muy especial hoy en nuestro programa. Se trata de nuestro queridísimo Monseñor Amancio Escapa, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Tiene muchísimos títulos, pero a mí me encanta asesor del movimiento de Cursillos de Cristiandad, nuestro asesor, una persona que es un gran colaborador, no solamente de los Cursillos de Cristiandad en sentido general, sino específicamente de este programa. Cada vez que lo llamamos porque lo necesitamos, ahí está Monseñor, dejando todo lo que tiene pendiente y atendiendo nuestras necesidades. Es por eso que queremos que esta celebración sea compartida con todos ustedes. Quédense con nosotros, nadie mueva ese dial, que vamos a necesitar mucho de sus opiniones y de sus llamadas. Por eso no deben perder la sintonía con su programa Caminando de Colores. Pues les voy a dar nuestros teléfonos de cabina: 809-475-6117. Todo el que quiera opinar, preguntar, lo que usted quiera decir, usted se comunica con nosotros. 809-475-6117. Así mismo es, Kim, y también a todos los que están conectados, que se comuniquen con nosotros a través del correo electrónico caminandodecolores@gmail.com y que también pueden sintonizar en el internet entrando a www.vidafm.org. Así es, y vamos en este momento, como cada viernes, a pasar a la lectura del Evangelio del próximo domingo con nuestro querido hermano, reverendo diácono Ray Ortega. Adelante, Ray. Bien, el próximo domingo la iglesia celebra el 25º domingo del tiempo ordinario. Y el Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Y dicen así: el reino de Dios es como el dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarle jornal de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde. Hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el jornal completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero,
pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el jornal de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora, y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el jornal de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿Os es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, la fe viene por el oído. La transmisión de la palabra que transportada emite a ella vivencias de la persona que la proclama, y la experiencia construida dentro de una comunidad. Se requiere entonces un ejercicio de limpieza interior, de desbloqueo mental, para que la semilla encuentre terreno fértil. Nos continuamos de nuevo aquí en su programa Caminando de Colores, y vamos a entrar a esta sección que tanto nos gusta a todos, con esta hermosa canción de los cumpleaños. Es en vivo. Felicidades a ti, cumpleaños feliz. Un día como hoy viniste al mundo. Felicidades a ti. Cumpleaños feliz, un día como hoy viniste al mundo. Hay alegría en esta fiesta, tú te mereces todo lo bueno. Danza, sonríele a la vida. Tú sabes qué pasa, Jerry, que uno se emociona tanto que realmente tú tuviste que anunciar los cumpleaños, porque es que merecen su tiempo, ¿eh? No, y que lo que pasa también es que estábamos hablando ya de los cumpleaños y de un cumpleaños especial que hay, pero primero nosotros tenemos que felicitar a todas las personas que nos están escuchando en este momento, que están celebrando hoy un día el día de su cumpleaños. Así que a todas esas personas les deseamos muchas bendiciones de Dios, que realmente el Señor le colme de salud, de paz y de mucho amor junto a los suyos. Pero nosotros también vamos a felicitar a unos hermanos de nuestra comunidad que estuvieron de cumpleaños en esta semana, mañana, que van a estar de cumpleaños en este fin de semana. Y vamos a empezar a felicitar a Guillermo García Crespo, quien estará de cumpleaños mañana sábado 20. Así que a Guillermo, un fuerte abrazo de todo el equipo de Caminando de Colores. Esperamos que la pase muy bien junto a los tuyos. Asimismo, también felicitamos para este domingo 21 a Jacqueline Javier Figueroa, que también estará celebrando con sus familiares y amigos pues su cumpleaños. Así es que para Jacqueline, un abrazo de colores. Así es, y también el domingo 21 va a estar de cumpleaños Mateo Rosa, una persona muy querida por toda la escuela, un hombre muy serio. Esperamos que lo esté pasando bien. Muy serio. ¿Y por qué se ríen? No sé. No. Muy querido, claro. Y esperamos que Acela y toda la familia la celebren y la pasen muy bonito. Así que un abrazo, Mateo, de todos tus compañeros de escuela. Y también queremos felicitar de manera especial a David Tejeda, mi cuñado, que estará de cumpleaños también el próximo domingo 21 de septiembre. Así que a todos esos cumpleaños del domingo esperamos que el Señor le dé muchas bendiciones. Y vamos a pasar a unos cumpleaños que también especiales, que como quien siempre tiene su listica, vamos a dejarle los micrófonos. Pero ¿qué pasa? Yo traje hoy es un día tan especial, pero tan especial, que cumpleaños mi nieto, hoy cumpleaños Orlando José. O sea que ¿cómo ustedes pueden imaginarse que yo me siento? Primer añito de Orlando José. Feliz, deseándole muchísimas bendiciones para Orlando José y mucha alegría, que siga llenando nuestras vidas de ternura y de tanta emoción como nos la llena siempre. Pero yo no acabo mi lista. Lo sabemos, sí. Yo tengo otra gente muy importante en mi vida también. El domingo 21 está de cumpleaños nada más y nada menos que Carlitos, Rosemary Carlitos Langa está de cumpleaños. Así que mi príncipe,
también está de fiesta y por eso yo estoy alegre y dando muchísimas gracias a Dios. Bendiciones para todos los festejados. Así es, y esta canción con mucho cariño para todos ustedes. Caminando de colores. Bien, mis hermanos, continuamos de nuevo en su programa Caminando de Colores y como le dijimos al inicio del programa, nosotros queremos en el día de hoy hablar de un tema muy importante para nosotros los católicos, que es la liturgia. Pero este es un tema tan importante que quisimos traer una persona que realmente tenga dominio de poder hablar con autoridad sobre este tema. Y tenemos con nosotros nada más y nada menos que a nuestro querido Monseñor Amancio Escapa, para quien nosotros le vamos a pedir aquí, antes de que él salude, un fuerte tralalá. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, nuestro llamado. Teníamos ya varios programas tratando de concertar este día, pero llegó, gracias al Señor, y aquí lo tenemos para hablar de este importante tema que es la liturgia. Me parece muy bien. Es un tema que siempre es de actualidad, por mucho tiempo que pase, siempre será de actualidad, porque en definitiva estamos hablando de lo central de nuestro culto a Dios. Esa relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Y vamos a empezar, Monseñor, preguntando, un ejemplo, a ver si nos dice qué es la liturgia, el significado de la palabra. La liturgia en sí es una palabra griega, laos, pueblo, argón, nación, significa esa acción del pueblo. Eso es la liturgia, la acción del pueblo. Ha habido como dos conceptos de la liturgia, una antes del Concilio Vaticano II y otra en el Concilio Vaticano II. Antes del Concilio Vaticano II se definía más o menos conceptos del culto público que nuestro Redentor tributa al Padre como cabeza de su Iglesia. Es el culto del cuerpo místico de Cristo. Eso antes del concilio, la Iglesia se definía más o menos de esa manera, cuerpo místico de Cristo. A partir del Concilio Vaticano II, tiene otro concepto, sin dejar de ser cuerpo místico de Cristo, por supuesto, pero el concepto más actualizado del concilio, la Iglesia es pueblo de Dios. Por eso la liturgia es la acción del pueblo de Dios, pero en una correlación Dios y el hombre y Dios, puesto que la liturgia tiene esa doble relación, diríamos. Es divina por parte de Dios, es humana por parte del hombre y se da como una especie como de círculo. Dios habla al hombre, el hombre responde a Dios y así constantemente se va realizando la liturgia. Pero la liturgia ya en un sentido más concreto, si queremos, tal como la define el Concilio Vaticano II, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Y es que realmente toda la palabra de Dios que leemos en la liturgia, en la Eucaristía, y donde quiera que verdaderamente nosotros escuchemos la palabra de Dios, tenemos que pensar que esa palabra tiene una finalidad, y es actualizar la presencia de Cristo en medio de nosotros. Es hacer realidad aquello que Jesús prometió y que sin duda está cumpliendo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la finalidad de la palabra de Dios, actualizar la presencia de Cristo en medio de nosotros. Y con ello celebramos la salvación de todos los hombres. Celebramos, por lo tanto, la salvación de todos los hombres realizada por Cristo. Es, sin duda, la liturgia, la acción sagrada por excelencia, así la define también el Concilio Vaticano II. Pero quedemos con esto porque es precioso la forma de cómo lo expresó el Concilio Vaticano II. Ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Y añade el concilio en otro de los números que dice, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Entonces, quien realiza verdaderamente las acciones de salvación, de redención, es Cristo.
a través de sus ministros. Entonces tenemos que mirar, cada vez que se escucha la palabra de Dios, nos hace presente a Cristo en medio de nosotros. Alguien ha dicho que la liturgia es solo la misa. Pues no es solo la misa. La liturgia tiene muchas facetas. La liturgia son todos los sacramentos. Cada vez que se celebra un sacramento, es Cristo quien celebra ese sacramento. ¿Cómo? A través de sus ministros. De hecho, por ejemplo, el sacerdote cuando celebra la Eucaristía no dice, dijo Cristo, esto es mi cuerpo. No, él dice, esto es mi cuerpo. No dice, es el cuerpo de Cristo, esto es mi cuerpo. Por lo tanto, está actuando en persona de Cristo, en nombre de Cristo. Y ahí donde mejor se configura esa actuación de Cristo como la realización o el ejercicio del sacerdocio de Cristo, como mediador entre Dios y los hombres, puesto que solamente hay un mediador, que es Cristo, que nos relaciona directamente con Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Entonces, Monseñor, casi me pisó, no se puede decir que me pisó el rollo, pero yo tengo una pregunta. O sea, yo necesito que vuelva y aclare esta duda que yo tenía, y quizás los amigos que nos escuchan también podrían tener la misma inquietud. La liturgia no es solamente la misa. Entonces, cuando hablamos de liturgia, no es ir solamente a celebrar, a vivir la misa, no. Liturgia es mucho más que eso, por lo que estamos oyendo. Por supuesto, se concentra fundamentalmente en la misa, en la Eucaristía, que es la parte central, es la cumbre a la cual tiende toda la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo es la fuente de donde emana toda la fuerza. Entonces, la misa es la relación del hombre con Dios, de Dios con el hombre, celebrando el sacrificio redentor de Cristo. Pero además de la misa, hay otras celebraciones que son litúrgicas también. Cada vez que celebramos la liturgia de las horas, por ejemplo, la liturgia de los salmos, las lecturas que se leen, que se escuchan también en la liturgia de las horas, eso es liturgia, por eso se llama liturgia de las horas. De tal manera que, por ejemplo, un sacerdote que reza el oficio divino, cuando reza el oficio divino, aunque lo haga en privado, está dando un culto público a Dios, porque es el culto de la Iglesia, el culto que la Iglesia tributa al Padre a través de Jesucristo como mediador de todos los hombres. Ok. Eso era bueno que lo aclarara, porque uno siempre como que de ordinario entendía que liturgia era la misa y ya, pero... O ya cuidado, entendimos. pudieran también muchos hermanos pensar que liturgia es solamente la parte donde se lee la palabra, o sea, que eso es lectura. También. La liturgia es solamente escuchar la palabra. Exacto. Y los otros elementos que están en la liturgia, pues no, la gente no piensa que es liturgia. Escuchando a Monseñor, yo tomé algunas notas porque me llamaron la atención, como por ejemplo el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Eso es bien profundo, porque entonces ya cuando vamos a la celebración, pues vemos al sacerdote como el ministro, ¿verdad? Quien ministra, ¿no?, a Jesucristo. Y realmente debiéramos tener, ¿verdad, Monseñor, un respeto y una atención especial a todo el rito que se hace en la liturgia completa. O sea, como profundizando que es un hombre que está frente a nosotros, pero que es el Espíritu Santo el que actúa a través de ese hombre para traernos a Jesús. Perfectamente. Es decir, que a través de la liturgia, en la celebración eucarística, por ejemplo, tendríamos que distinguir distintos pasos en los cuales Cristo se nos hace presente a los hombres. Cristo está presente en el ministro que celebra la Eucaristía, pero está presente también en la palabra que escuchamos. Y escuchamos la palabra desde dos puntos de vista, diríamos, del Antiguo Testamento, en el cual se expone toda la historia de la salvación, y en el Nuevo Testamento, que es la realización de las promesas del Antiguo Testamento de toda la historia de la salvación. Pero también liturgia es y presencia de Cristo la tenemos en las especies eucarísticas. Eso es celebrar, acercarnos a comulgar.
cuando celebramos las especies eucarísticas, supone también, eso es liturgia, eso es comunión con Cristo, y Cristo está presente. Y todos los sacramentos, en todos los sacramentos se hace presente Cristo, que es verdaderamente quien nos distribuye la gracia a través de instrumentos que somos los ministros, a través de escuchar la palabra de Dios, y esa palabra de Dios puede venir del ministro, pero pueden venir también de los seglares, de los laicos, de aquellos que leen la palabra de Dios en una acción litúrgica, es decir, dando el culto al Padre por medio de Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo. Y Monseñor, tenemos dentro de lo que es la liturgia diferentes partes. ¿Podría usted hablarnos de las partes que componen la liturgia que nosotros conocemos? Que una, como ya usted nos aclaró, de la liturgia hay varios actos litúrgicos, pero el que más es conocido, que es la celebración de la Santa Misa, consta de varias partes. ¿Podría decirnos las partes de las que consta la liturgia de la Santa Misa? Diríamos que hay dos partes fundamentales, lo que llamamos liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Entonces cada una de las dos partes pues tiene una preparación y una realización. La liturgia de la palabra siempre va precedida de ese acercamiento a Dios, ese reconocer la presencia de Dios y al mismo tiempo reconocer con humildad nuestra indignidad, diríamos, de acercarnos a Dios. Por eso toda la Eucaristía siempre comienza, la misa, siempre comienza pidiendo perdón a Dios, pero siempre lo hacemos con la fórmula, iniciamos siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, que nos situamos ya en esa perspectiva de acercarnos a Dios, reconocer la presencia de la Santísima Trinidad, y ahí inmediatamente nosotros reconocemos con humildad nuestros pecados, nuestra indignidad al acercarnos a ese sacramento directamente, ¿no? Entonces le pedimos perdón a Dios, reconocemos nuestros pecados y ahí encontramos la misericordia de Dios. Entonces ya estamos como preparados para escuchar a Dios. Es un acto como de preparación. De preparación. Diríamos que la palabra de Dios que escuchamos, tomada del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la carta, diríamos que son cartas de Dios a los hombres. Dios nos habla y Dios espera una respuesta directa del hombre frente a esa palabra. Entonces tenemos la liturgia de la palabra, que siempre los domingos consta de una lectura del Antiguo Testamento, salmo, lectura del Nuevo Testamento y después la lectura del Evangelio. Eso es la palabra de Dios. Y después inmediatamente comienza la liturgia de la Eucaristía. Entre palabra de Dios y el inicio de la liturgia eucarística está el acto de fe que pronunciamos, el credo, reconocemos nuestra fe, aceptamos nuestra fe, que quiere decir, recitar el credo significa aceptar la palabra de Dios. Aceptamos la palabra de Dios recitando la profesión de nuestra fe. Decimos que aceptamos su palabra para seguir directamente en la segunda parte, que sería la liturgia de la Eucaristía. Bueno, perfecto, Monseñor. Vamos a querer que esa segunda parte de la liturgia de la Eucaristía la hablemos después de un breve corte comercial, que regresamos nosotros en breves minutos. Así que los que están escuchándonos, estamos hablando con Monseñor Amancio de la liturgia. Quédese con nosotros, que continuamos en breve. Caminando de colores. Bueno, y ya estamos de vuelta aquí en su programa Caminando de Colores. Tal como nos indicaba Jerry hace unos segundos, estamos conversando con Monseñor Amancio Escapa sobre la liturgia y estábamos hablando sobre las partes de la liturgia. Monseñor, nos quedamos en liturgia de la Eucaristía. Hablábamos usted nos explicaba que eso es lo que más me gusta cuando tenemos un invitado que maneja el tema y que además lo habla con tanto conocimiento de causa y con tanto
tanto cariño como lo hace usted. Las partes técnicas de la celebración eucarística las está desglosando, pero nos la está explicando. No se limita solamente a decir los nombres técnicos, sino que nos la explica de una manera que la estamos entendiendo muy bien. Por eso se me ocurre preguntarle, dentro de la liturgia de la Eucaristía, el rito de las ofrendas, ¿nos podría hablar un poquito sobre eso? Porque además tengo dos nombres muy técnicos que quisiera que nos ayudara también con eso. Vamos a empezar con el rito de las ofrendas. El rito de las ofrendas supone el presentar los dones, la materia con la cual se va a realizar la Eucaristía. En este caso del sacramento eucarístico, pues son el pan y el vino. Pero juntamente con esos dones que son la materia del sacramento, presentamos al Señor nuestras personas, presentamos nuestras intenciones, nos presentamos a nosotros mismos para nosotros centrarnos plenamente en la celebración. Es lo que se llama el ofertorio. Le presentamos al Señor los dones, pan y vino, pero también le hacemos ofrenda de nuestra propia vida, nuestra buena disposición al querer celebrar este sacramento, esta liturgia de la Eucaristía. De verdad que nuestra liturgia es muy rica, mis queridos hermanos, porque en diferentes parroquias pues se pudiera estar celebrando de diferentes formas en cierto momento, pero por ejemplo todo tiene un esquema ya definido. Y hablando usted del ofertorio, es verdad, o sea, es como ofrecerle realmente al Señor nosotros mismos, o sea, nuestras personas. Por ejemplo, a mí me encanta cuando en un ofertorio introducen, la comunidad se pone de pie, o sea, ofrecer a la gente, porque cada quien en ese momento como que pone realmente su ofertorio personal al Señor. Así es, ¿verdad, monseñor? Que la cosa va por ahí. Claro, exactamente. Es decir, que quienes estamos celebrando la Eucaristía somos nosotros, pero la celebramos como parte del pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Pero siempre pendientes y tomando conciencia de esa presencia, de que el Señor está ahí, está realizando la obra. Esos signos sensibles, palpables, que es lo que nosotros vemos, vienen, diríamos, como rellenados, para decirlo de alguna manera, de esa gracia de Dios, que es lo que estamos celebrando verdaderamente, el tema de nuestra propia salvación a través del sacrificio redentor de Cristo. Y yo quiero seguir preguntando algunas cositas técnicas que yo tengo aquí en mis notas para que la gente que nos está, para que los amigos, los hermanos que nos están escuchando entiendan bien y ya cuando vivan su misa, pues hasta la pueden vivir de manera diferente. Mire, monseñor, la palabra prefacio y epíclesis son dos palabras mencionadas en la liturgia de la Eucaristía. Son actos que hacemos durante la celebración eucarística, pero qué interesante sería si usted puede explicarles a todo ese pueblo de Dios que nos está escuchando el significado de estas dos palabras. O el sinónimo que con lo que comúnmente la persona lo conoce, para que los que nos escuchan entiendan de lo que estamos hablando. Claro, ¿de qué manera lo entendemos? Hablando del prefacio, prefacio es una palabra latina que significa prefacere, antes de hacer, antes de entrar directamente ya en la acción litúrgica, que es donde se inicia la otra palabra técnica que tú estabas preguntando, de la epíclesis. La epíclesis no es nada más que la invocación al Espíritu Santo para que santifique esos dones. Es cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino y pide que venga el Espíritu Santo, descienda sobre esos dones y queden santificados para la conversión, que va a suceder inmediatamente con las palabras del sacerdote, que repite las mismas palabras de Cristo sobre esos dones materiales que son el pan y el vino. Hagan esto en memoria mía. Ese es el momento más profundo de la... Ese es el momento en el cual, no, el más profundo no. Diríamos que son profundos los todos el párrafo, todo el momento de lo que llamamos la consagración. La consagración, exacto. Un momento fuerte. Tomad y comed, esto es mi cuerpo.
Pero fíjense en esto, que el sacerdote no dice, esto es el cuerpo de Cristo, no dice, esto es mi cuerpo. ¿Qué significa eso? Que el sacerdote está actuando en persona de Cristo. Es decir, es como si Cristo estuviese verdaderamente pronunciando esas mismas palabras como lo hizo en la última cena. Entonces, la parte que tú decías, hagan esto en conmemoración mía, es la institución del sacerdocio. Cristo da todo ese poder a los sacerdotes para que en memoria de Cristo nosotros hagamos lo que Él realizó en la última cena, que es quedarse con nosotros bajo las especies sacramentales de pan y de vino, que inmediatamente después de las palabras de la consagración dejan de ser pan y vino, desaparece la sustancia para quedar los accidentes solamente. Nosotros no vemos nada de eso, pero ahí está el misterio. Eso es el misterio es algo oculto que no vemos, pero el Señor es el que da esa virtualidad a la palabra del sacerdocio para poder cambiar los dones materiales en dones místicos, espirituales, que serán el cuerpo y sangre de Cristo para nosotros después de la consagración. Qué interesante, definitivamente, mis hermanos, porque realmente conocer todas estas cosas nos hace más conscientes de disfrutar una verdadera Eucaristía que transforme nuestras vidas y que realmente yo pueda abrirme a todo ese misterio y a toda esa verdad que existe realmente y que por fe, pues entonces yo permito que suceda en mi vida. Así es, yo quiero seguir preguntando cosas técnicas, que nos expliquen cosas técnicas, que mira qué fácil, mira cómo nosotros la vivimos y la entendemos, es cuestión de nombre nada más, ¿verdad? Monseñor, muy a propósito, quizás antes del Padre Nuestro, tenemos durante la liturgia de la Eucaristía la aclamación, intercesión y doxología. Sí. ¿Nos podría explicar un poquito esto? Fíjense, inmediatamente después de la consagración viene, ¿por qué se ofrece el sacrificio eucarístico? Se ofrece el sacrificio eucarístico por la Iglesia, por los vivos y por los difuntos. La invocación del Padre Nuestro es la oración que Cristo nos enseñó, oración que dirigimos al Padre, y la doxología que tú dices es tratado, diríamos, palabra de alabanza a Dios. Inmediatamente después antes del Padre Nuestro, directamente, se pronuncian estas palabras: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por lo tanto, esa es la doxología, alabanza a Dios por medio de Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo. Ya, bueno, no me puedo quejar, porque por lo menos he preguntado todo lo que he querido y tengo otra pregunta. Tú hiciste tu tarea bien. Pero más o menos. Monseñor, hace un momento lo escuchamos hablar del Concilio Vaticano II y la definición que nos trae de la palabra liturgia y todo esto. ¿Podemos decir que en el Concilio Vaticano II encontramos realmente la información que necesitamos actualizada? O sea, la versión que si quisiéramos empezar a estudiar podríamos manejar en Concilio Vaticano II. Sí, perfectamente. Es que en el Concilio Vaticano II se dan 3 clases de, diríamos, de, no sé cómo llamarlo, no de mensajes, porque hay una parte que son mensajes, pero está lo que llamamos las constituciones, que son temas dogmáticos. Hay 4 constituciones en el Concilio Vaticano II. La Lumen Gentium, que habla sobre la Iglesia, la Dei Verbum, que habla sobre la revelación, y después 2 temas dogmáticos disciplinarios. Y este es uno de ellos, el Sacrosanctum Concilium, que es el que trata de la renovación de la liturgia. Ya. Hay en el Concilio Vaticano II una renovación, una reestructuración total de toda la liturgia, tanto del misal romano como también de la liturgia de las horas, y ahí es donde nos explica, nos dice que no solamente la misa es liturgia, las devociones, aunque no son litúrgicas del todo,
sin embargo son alabanza a Dios. Por eso no podemos quedarnos solamente con la Eucaristía aquí. Es decir, yo voy a misa y ya acabé todo. No, hay otra cosa que aunque no sean directamente litúrgicas, pero son las oraciones piadosas que el pueblo de Dios ora al Padre y se relaciona directamente con el Padre por medio de Jesucristo. Vamos a aprovechar que tenemos Monseñor aquí para aclararnos, ¿verdad? Pero todo. Tenemos, usted menciona el misal romano. Sí. En el misal romano tengo entendido que habla de los cantos, que tienen que ser, los cantos de la misa tienen que ser cantos litúrgicos. Claro, cantos litúrgicos, cantos que hagan relación directamente a lo que se está celebrando, o a la palabra de Dios, o a la historia de la salvación, etcétera. Cánticos que tengan alguna relación. Por ejemplo, se emplean muchos cánticos que están tomados de los salmos, y los salmos son los cánticos de alabanza que tenían ya desde el Antiguo Testamento, se realizaban en medio de esa lectura de los distintos profetas, etcétera. Se mantiene esa misma estructura. Pero uno a veces va a algunas celebraciones que uno oye cantos que van haciendo como adaptaciones. Sí, ¿Fue que después del Concilio Vaticano II se flexibilizó o es que no se está cumpliendo? No, es que muchas veces se tornan cánticos que muchos tienen más de profano que de religioso. Exacto. Realmente hay que mirar, buscar las letras que hagan una relación directa a la historia de la salvación. Porque hoy te acomoda cualquier cántico, no sé, te le cambian una palabra, eso ya es religioso. No. Hubo una época en la cual el señor cardenal en concreto prohibió cierto tipo de cánticos en la celebración de las bodas, por ejemplo. Y realmente, ¿por qué era? Porque sí son canciones muy bonitas, de autores muy bonitos, muy bien preparadas, etcétera, pero no son para ese momento de la Eucaristía. Esos serán para la celebración social después de la boda, etcétera, pero no para la Eucaristía. Por eso se insiste mucho en que, por ejemplo, cuando me piden realizar una boda, presidir una boda, yo siempre les hablo sobre los cánticos. Hay que tener cuidado. Los cánticos, una cosa son los cánticos de fiesta social y otra cosa son los cánticos que se deben expresar durante la celebración del sacramento de un matrimonio. Mira qué importante ese detalle, uno que realmente ha participado o ha trabajado en bodas dentro de la parroquia. Claro. Y hay muchos coros que se ponen creativos sí, a coger canciones de la calle, pero, como dicen, y le hacen una adaptación. O no, vamos más lejos, la misma novia o alguien de los que van en el cortejo, pues dice, no, la canción que va es esta, y esa la ponen y ya. No. Y no medimos letras de esas que sí cantan al amor, pero es que el amor se puede cantar de muchas maneras. Tiene que ser, ya está claro, tiene que ser litúrgico y relacionado, con el mensaje. Todo eso está expresado en esta Constitución de Sacrosanctum Concilium. Es un documento del Concilio Vaticano II en el cual se estructura toda la liturgia, la misa y todos los demás actos litúrgicos en la expresión de los mismos sacramentos, etcétera. Viene totalmente estructurado como un documento del Concilio Vaticano II. Ya. Marisol, y muy a propósito de lo que estábamos hablando ahorita fuera del aire, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo de la diferencia, coméntaselo a ver. Exactamente, ahorita hablábamos, mis hermanos, de que en cada parroquia pudiera tener como una forma, no diría yo tan distinta, pero ciertos detalles como que no los hacen necesariamente iguales a otras parroquias. Por ejemplo, se arrodillan en un momento, en otras se arrodillan en otro momento, se paran en tal momento que en otra no lo hacen, cantan más cánticos quizás de diferente tono en cuanto a los instrumentos y eso. ¿Eso tiene algo de malo realmente? O sea, que la liturgia tenga esas diferencias entre una parroquia u otra. No, siempre hay que tratar de observar una normativa que está señalada ya en la misma Constitución, el decreto Sacrosanctum Concilium. Por lo tanto, no se puede cambiar, sin más ni más, lo establecido. Hay una normativa, pero claro, también es una normativa con cierta liberalidad. Okay. Por ejemplo, el arrodillarse o sentarse o estar parado, etcétera. Además, hay cierta libertad en ese aspecto. Lo ideal sería que hubiese unidad en la diversidad,
pero se respeta mucho el aspecto. Cada uno ora como quiere, Exacto. cuando quiere, de la forma que quiere. No por el estar arrodillado, la oración es más devota. Uno lo puede hacer sentado, lo puede hacer de pie, como sea dentro de sí mismo, ¿no? Pero sí hay una normativa que hay que seguir. Y las rúbricas, que es de lo que trata directamente todo este documento, se deben observar dentro de la celebración eucarística. Por ejemplo, acaba de salir un documento, y esto hace cuestión de menos de un mes, en la cual se da una normativa. El sacerdote no debe bajar del altar para dar la paz al pueblo. Pero esto es Eso primicia. acaba de salir ahora. No debe bajar. No debe bajar a dar la paz al pueblo, al que está delante. Bueno, vamos a hacerlo al revés, el pueblo sube entonces. No, Tampoco. tampoco. No puede Ay, subir. mi Lo madre. que está intentando es que se mantenga el orden, porque siempre al dar la paz se arma un desorden que verdaderamente rompe la estructura de lo que es la celebración eucarística. Entonces acaba de salir esa determinación directamente de la Sagrada Congregación del Culto, para el culto divino. Ya tú El sacerdote sabes. no debes bajar a dar la paz al pueblo. Y la paz es solamente un signo, no es todo ese alboroto que muchas veces armamos, que ahí ni das la paz, Monseñor, y más que dar la paz, lo que armas es la guerra. dominicanos al fin, yo le aseguro a usted que a eso se debe realmente, de que en el momentito que encontramos para saludar al hermano, aunque entiendo que la exageración también no deberíamos, ¿verdad?, rayar en la exageración, porque a veces se toma ese momento para hablar, y mira, vamos aquí, algunas personas creen que no conocen la liturgia ni nada, que no son de iglesia, que van solamente a misa de difuntos, creen que la misa se terminó y arrancan y se van. Sí, Eso sí. ha pasado, pero es verdad lo que usted dice, o sea, el tema este del orden y demás. Nada más se le debe dar al que está al lado, al que está al lado y al otro lado. Es lo que Ni se al de dice atrás, ni- verdaderamente. La paz es un rito seguro. a través del cual se manifiesta verdaderamente ese signo de paz contigo, pero es con lo que están al lado. Pero tenemos que mirar que el hecho de dar la paz al que está al lado, a la derecha o a la izquierda, estamos celebrando en comunidad, en asamblea. Es entonces ese saludo de la paz al que está junto a mí, tiene como una especie como de corriente Claro. que se Pero debe es que salen de un transmitir lado a y van todos. hasta el final y le dan la paz al otro Es y al que- beso a aquel y a fulano. Eso es Se lo rompe. que quiere evitar la liturgia. Atraviesa, atraviesa el templo de un lado a otro. Mira, de hecho, Exactamente. yo estaba en una celebración de un novenario y el sacerdote decidió dar la paz, dijo a lo último, porque muchas personas cuando van a esa misa del novenario o de difunto, cuando en el momento de la paz todo el mundo quería cumplir para después irse corriendo. Y entonces quieren aprovechar ese momento y entonces se arma un bullicio, como No, usted y dice, que se muchas rompe. veces ahí también hay que tener en cuenta que muchas veces van, como decimos aquí en dominicano, por figureo, para que me vean. Exacto, Sí, exacto. Porque muchas veces que a lo sepa que yo mejor vine. le dan la mano al que sea y por ahí mismo se largan. van. No tiene ninguna relación con lo que han estado Exacto. viviendo o han debido vivir durante la Eucaristía. Monseñor, por último, una inquietud a raíz de lo que dijo Jerry. Entonces, ¿está permitido eso que sí la paz se pueda dar al final de la celebración? No, hay un rito, hay un momento en el cual se da la paz. Ok. Y es, después de rezar el Padre Nuestro, hay dos oraciones seguidas, una en la cual pedimos al Señor la paz. Y entonces, hermanos, daos Daos la paz. un abrazo de paz. Y es el momento en el cual nos damos un saludo por un saludo de paz, sencillamente, que puede ser darnos la mano, puede ser inclusive los que están a los lados, un abrazo como se suele dar aquí en muchas ocasiones, pero que sea una cosa pasajera, guardando el orden y en silencio. Pero No hay se que puede alborotar. mover ese momento para el final. Es lo no, hay una normativa, una rúbrica. Ahí es que está debe estar, expresamente ahí es que donde debe está. estar. Hay una excepción que la Sagrada Congregación ha permitido en el camino neocatecumenal, que dan la paz casi al principio, pero es una excepción. ¿Al principio? Sí, casi al principio. Ok. Dan el signo de la paz. Lo ha concedido la Sagrada Congregación y por lo tanto está admitido en las celebraciones del camino neocatecumenal. Ya. ¿Eh? Pero por lo que es la Iglesia de por sí universal, conserva el rito y el momento, la rúbrica que llamamos, después de la recitación del Padre Nuestro y después que invocamos que el Señor nos conceda la paz a toda la Iglesia, y es cuando nos damos
la paz los unos a los otros. Bien, monseñor, la verdad que muchas gracias, nos aclaró muchas dudas y increíblemente yo no pensé que íbamos a poder realmente en tan poco tiempo alcanzar a tocar tantos temas, y no solamente que alcanzamos a tocar tantos temas, sino también que aclaramos muchas dudas que teníamos sobre esto, y que también yo sé que muchas personas que nos están escuchando van a tener aclarado también esas dudas. Monseñor, la verdad que le damos las gracias porque siempre que usted puede, siempre está dispuesto a darnos la mano, y este programa usted sabe que está eternamente agradecido y que siempre está dispuesto a que cada vez que usted quiera o que pueda, estamos aquí nosotros dispuestos a recibirlo. Muchas gracias por todo. Sigan en este programa Caminando de Colores, porque vivir de colores es vivir la gracia de Dios, es vivir de lleno el misterio de la Iglesia y vivir el sentido de comunidad, de pueblo de Dios, sobre todo a través de las celebraciones litúrgicas. Amén. Bien, mis hermanos, continuamos de nuevo aquí en su programa Caminando de Colores, y después de disfrutar de este condensado de la liturgia con Monseñor Amancio, llegamos al momento de los avisos, y vamos a invitar a todos nuestros oyentes a participar en nuestras escuelas de formación, que para profundizar más en el conocimiento de su fe, todos los martes funcionan de 7:30 a 9:30 en la Casa San Pablo, y los jueves en la parroquia San José Obrero en la zona oriental. Allí funcionan las escuelas de formación, que son totalmente gratis, y usted puede pasar a formar parte de una hermosa comunidad. Así que este tema, esta semana, la escuela de formación están tratando sobre lo que es la Biblia y sus consecuencias, y en lo que es la Casa San Pablo, y el credo a cargo del diácono, perdón, esto es aquí, en la Casa San Pablo, sí, la Biblia y sus consecuencias, y el credo a cargo del diácono Adix Ramírez y el reverendo padre Robert Brisman, respectivamente. Así que anímese, de 7:30 a 9:30 los martes aquí en Casa San Pablo, y los jueves de 7 a 9 en San José Obrero. Bien, el Movimiento Cursillo de Cristiandad tiene como medio informativo la revista Palanca, que se distribuye gratuitamente en todas las ultrellas arquidiocesanas, que se celebran todos los primeros miércoles de cada mes en el auditorio de la Casa San Pablo. También pueden recibir la revista Palanca en su propia casa, suscribiéndose anualmente, llamando al teléfono 809-530-4346. Repito, 809-530-4346. Bien, y vamos a comenzar a orar por el cursillo 827 de damas, que será celebrado del 9 al 12 de octubre próximo. Desde ya es nuestras oraciones para que el Señor permita que su gracia se derrame como siempre en cada una de las damas que van a participar en este cursillo. Y recuerda que si quieres aprender a ser feliz en tan solo 3 días, dirígete a tu parroquia e inscríbete para participar en el cursillo de cristiandad. Pregunta quién es cursillista, alguna persona de la parroquia, quién te puede orientar, y si no, también puede llamar a Casa San Pablo al teléfono 809-530-4346 y podrás realmente obtener información. Así que no dudes en hacer este cursillo de cristiandad y vivir esta hermosa experiencia de reencontrarte contigo mismo y con Jesucristo. Anímate. Y bueno, mis hermanos, ya hemos acabado la sección de los anuncios, y nada más nos queda la sección que a todos nos gusta mucho, y es que al final del programa hacemos el chiste de la noche. Bien, dice, la maestra le está preguntando a los niños, le dice, José, ¿qué te gustaría hacer cuando fueras grande? Dice, bueno, a mí me gustaría ser abogado para poder defender a mis compatriotas. Ah, muy bien. ¿Y a ti, Miguel? Dice, bueno, me gustaría estar en el Congreso para poner leyes que beneficien a mis compatriotas. Y María, ¿tú qué quieres ser? Dice, yo quiero ser doctora para poder atender a mis compatriotas. ¿Y tú, Tomás, qué te gustaría ser? Pregunta José. Yo quiero ser compatriota. Claro, pues sí. Todo lo bueno le caía a él. Eso está muy bueno, es muy bueno. Así mismo es. Bueno, señores, le damos las gracias, la verdad, por la sintonía, y será hasta el próximo viernes cuando estaremos de vuelta con ustedes en su programa Caminando de Colores. Buenas noches.